Hola, mi nombre es Allison Jones y para mi proyecto final voy a hablar sobre el cambio climático en el mundo y las implicaciones de nuestras acciones. Voy a empezar con una historia dibujada sobre una mujer viviendo en un futuro distópico, donde las mujeres no tienen ni el derecho de leer y el mundo ambiental es casi irreconocible. Espero que la historia que cuento sea una que quede en las mentes de todos. Hola, me llamo Claudia Gómez y vivo en España en una ciudad llamada Denia. Vivo aquí con mi esposo, Javier. Él ha estado trabajando en el gobierno por 10 años ahora y le encanta su trabajo. Hoy es el 27 de enero de 2089. La verdad es que nuestro mundo ha cambiado mucho y no ha mejorado. Ahora las mujeres tienen menos y menos derechos cada día. No podemos leer ni escribir y la mayoría de las mujeres solo pueden trabajar en casa, cocinando, limpiando y cuidando a los niños. En el mundo de hoy no hay bosques ni selvas y el océano está completamente lleno de plástico. Solo podemos ver animales salvajes en el zoológico. Para salir en la ciudad tenemos que llevar un tanque de oxígeno porque no hay aire limpio. Una vez estaba en un tren yendo al supermercado donde vi a un hombre que parecía que estaba estudiando en la universidad. Se subió para bajarse y me di cuenta de que había dejado un libro en su asiento por accidente. Lo cogí y se lo iba a regresar, pero cuando vi las imágenes en la portada sabía que lo tenía que leer. La portada tenía fotos de animales en sus habitaciones normales. El título del libro decía Cambio climático y me di cuenta de que el libro fue escrito hace muchísimos años, en 2020. En mi casa empecé a leer el libro y vi osos polares muriendo en el Ártico, koalas al lado de árboles cortados, tortugas con popotes en sus narices, fábricas con tanto humo que el cielo parecía más gris que azul y basura por todos lados. Después de leer el libro y ver tantas imágenes alarmantes, decidí que tenía que hacer lo que los humanos del mundo no quisieron hacer antes. Justo cuando llegué a mi casa, llamé a algunas de mis mejores amigas que vivían cerca de mí para juntarnos y hablar. Les conté del libro que encontré y les expliqué la importancia de hacer algo para cambiar el mundo. Um, Algunas no estaban seguras de si lo querían hacer y otras tenían miedo de lo que les podría pasar, pero eventualmente estuvimos de acuerdo y vamos a cambiar el mundo. 2 días después, mis amigas y yo nos juntamos en mi casa para hablar de lo que queríamos hacer. Aunque leyendo libros, especialmente libros robados, va en contra de la ley, mi esposo lo permitió porque él no está de acuerdo con la falta de derechos de las mujeres. Hablamos por lo que sentía horas y horas y decidimos que la primera cosa que queríamos hacer fue obtener más evidencia de cómo el gobierno destruyó la tierra hermosa que teníamos hace muchos años. Algunas sugirieron robar un animal del zoológico y liberarlo para vivir en su ambiente natural. Otras sugirieron sabotear una compañía que cortaba millones de árboles para vender papel. Todavía no supimos lo que íbamos a hacer. Cuando hablé con mi esposo esa noche de lo que pensaba de nuestro grupo, se rió un poco y dijo que parecía ser un grupo divertido. Me di cuenta de que no pensaba que realmente íbamos a hacer algo y decidí parar de hablar con él de nuestras intenciones. Mi mejor amiga Viviana investigó aparte de nuestra reunión y encontró a un hombre que vivía fuera de la ciudad y vendía semillas de plantas. No tengo ni la menor idea de cómo lo encontró, pero estoy súper agradecida. Cuando llegamos a su casa, que fue difícil de encontrar porque lo que hace es ilegal, vimos docenas de diferentes árboles, flores y plantas por todos lados. Fue como si hubiéramos volado a otro mundo completamente diferente. Nos dio una semilla de un árbol y nos enseñó cómo crecerlo y cuidarlo. Cuidé a esa semilla como si fuera mi propio hijo hasta llegar a mi casa. Finalmente, después de cuidarlo por varios meses, el árbol estuvo completamente crecido. Ver un árbol real en vez de en una foto o un dibujo por primera vez fue un momento muy especial. Casi empecé a llorar. Ya que teníamos el árbol y la evidencia de que el gobierno había destruido la tierra de antes, sabíamos que teníamos que llevarlo a la oficina del presidente e exigir un cambio real. Al día siguiente marchamos al Capitolio cargando el árbol. En el camino muchas personas pararon para ver lo que estábamos haciendo y cuando vieron el árbol reaccionaron como yo la primera vez que la vi. Cuando llegamos, el presidente salió de la oficina para ver qué estaba pasando.
Desafortunadamente, el presidente me reconoció porque había venido a nuestra casa para hablar con mi esposo. Desde ese momento paró de escuchar nuestras demandas y se empezó a enojar más y más. Cuando salió mi esposo, el presidente lo echó de su trabajo y lo culpó por la protesta que yo había organizado. Cuando llegué a mi casa, vi que todo estaba destruido. Todos los papeles con nuestros planes estaban cortados y el libro que había encontrado en el tren estaba en la basura. Cuando entré, mi esposo tomó el árbol de mis manos y lo tiró a la pared. Quise llorar. Me empezó a gritar y me dijo que tenía que parar todo. Sé que estaba enojado porque acaba de perder su trabajo, un trabajo que le encantaba, pero no fue mi culpa. Aunque amo mucho a mi esposo, le dije que nunca íbamos a dejar de luchar para salvar el mundo. Como ya habíamos perdido el apoyo de mi esposo, sabía que teníamos que mudar nuestra operación a otra casa, a la casa de Viviana. En la casa de Viviana empezamos de nuevo con nuestro proyecto para salvar el mundo. Sabíamos que el esposo de Viviana tenía mucho poder, entonces decidimos hablar con él para obtener más apoyo. Después de hablar con él decidió que nos quería ayudar y empezó a llamar a algunos de sus amigos para ayudarnos también. Ya teníamos en un día más personas ayudándonos que siempre y estaba tan feliz. Organizamos otra protesta, pero esta vez teníamos miles de personas protestando con nosotras. Llegamos al Capitolio de nuevo y gritamos nuestras demandas al presidente. Cuando se dio cuenta de cuántas personas querían un cambio, decidió hacer algo finalmente. Ahora, en el mundo tenemos aire limpio sin polución, los océanos no tienen ni un pedazo de plástico, los animales viven en sus ambientes naturales y no en el zoológico, hay árboles por todos lados y todos están felices. Las mujeres tienen todos los mismos derechos que los hombres y hasta hay un día dedicado a mis amigas y yo por los cambios que hicimos en el mundo. En las escuelas de hoy se enseña a los niños la importancia de limpiar el aire, plantar más árboles, ayudar a los animales en peligro de la extinción y mucho más. Gracias por escuchar mi historia. La historia que acabo de contar, aunque es falso, es una historia posible y probable. Es claro que el mundo está sufriendo y los efectos del cambio climático se ven cada día. Sé que casi todos saben lo que es el cambio climático, pero la definición formal es un cambio de clima atribuido directo o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial. Eso quiere decir que las actividades simples que hacemos cada día, como manejar, usar papel y tomar horas en la ducha, colectivamente contribuyen al cambio climático que estamos sufriendo ahora. Las causas principales del calentamiento global son la quema de combustibles fósiles, la agricultura industrial y la tala masiva de árboles. Cada día, cada persona en los Estados Unidos crea más de 4 libras de basura. La basura, el desperdicio de agua y de electricidad y la globalización y la urbanización también contribuyen al cambio climático. Casi siempre nos enfocamos en el calentamiento global, pero nuestras acciones cada día conducen a la polución de agua, del aire y de la tierra. Cientistas de todo el mundo y de organizaciones como NASA han dicho que los problemas del cambio climático son consecuencia directa de los humanos, no de ningún fenómeno natural. Aunque llevamos años y años contribuyendo al cambio climático, y es cierto que no tenemos mucho tiempo para salvar el mundo, todavía tenemos suficiente tiempo para reparar lo que rompimos en el mundo. Pero tenemos que empezar ahora. Aparte de demandar que el gobierno haga algo para salvar el mundo, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer para ayudar también. Por ejemplo, intenta manejar menos y caminar más. Deja de usar bolsas de plástico y compra. Gracias por escuchar mi presentación. Espero que les haya gustado mi tema y que después de hoy empiecen a pensar sobre lo que pueden hacer para crear un cambio real. Nosotros somos el futuro, y si no hacemos nada, nadie lo hará. Gracias.